Allá en la colonia, en aquel barrio en lo alto desde el que se alcanzaba a ver la ciudad, no pasaba mucho de interesante. La delincuencia tan común en aquellos tiempos no tocaba a la gente del lugar. Bajaba a emparejarse a los barrios más afortunados que nosotros. Por eso corríamos los niños como si nada, aunque ya fuera de noche. Como aquella vez que a las 10 seguíamos platicando frente a mi casa y pasó don Gil, el papá de Joel, todo pálido, como si hubiera visto un muerto. Agarró a Joel de la mano y se lo llevó. Métanse a sus casas. Corran de chamacos. Es en serio. Y por ningún motivo se vayan a subir para el panteón. Cuando desaparecieron por la esquina hacia su calle, nos miramos entre los 4 que quedábamos. Todos sabíamos que solo había una cosa por hacer. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos que estén pasando una buena velada y que estén listos y listas para la historia del día de hoy. Es bastante curiosa, bastante misteriosa, y esperamos como siempre su opinión, la más importante para nosotros. Esto es Tres Misas para el Diablo, y estás escuchando Relatos de la Noche. Todos sabíamos que solo había una cosa por hacer: subir hasta aquel panteón cuando nos habían dicho que no lo hiciéramos. Ese panteón que estaba ahí en lo alto del cerro, desde antes de que la colonia que lo rodeaba se fuera formando. Antes de llegar había una pequeña iglesia, un templo de una religión que no conozco, algo rara, que tan solo duró algunos meses antes de que la abandonaran. Estaba tan bien cerrada que los vagos nunca se pudieron meter, pero sí irla dañando poco a poco, toda la fachada, todo su alrededor, hasta darle ese aspecto tan tétrico que ahora tenía. De forma irónica pensábamos, la habían tapizado por fuera de grafitis con mensajes satánicos, de símbolos que parecían serlo también. Al menos eso pensábamos hasta aquel día, que todo era obra de los vagos del lugar, a los que se les hacía gracioso llenar una iglesia del piso al techo de mensajes y símbolos del diablo. Cuando nos acercábamos aquella noche, quizás por un efecto óptico, por un reflejo, creímos ver una luz dentro de la iglesia, una luz que se apagaba de repente, pero no pudimos explicarlo, sobre todo porque no había casa cerca ya de esa zona, alguna que pudiera haber reflejado la luz. Tengo que ser completamente honesto, yo soy muy miedoso, y no hubiera habido forma de que yo hubiera subido hasta allá si no hubiera estado envalentonado por la compañía de mis amigos. Así que cuando vimos aquella luz, me sorprendió que alguien más antes que yo, Mario, el mayor de los que íbamos, dijera que quizás era mejor regresarnos. Fer y el Chabelo eran los otros 2 que iban, los 2 de mi edad, y empezaron a burlarse de Mario por querer volver. Yo me les uní y les dije que no le hiciéramos caso a Mario, que siguiéramos adelante. Supongo que me reconfortaba saber que había alguien más miedoso que yo. Caminamos un poco más y llegamos al cementerio, tan viejo que ya ni cerco tenía alrededor. Nadie subía hasta allá. No hacía frío, pero había un viento que nos comenzaba a calar, y se escuchaba. El mismo viento que nos trajo un olor a quemado, a hierbas quemadas. Y mientras avanzábamos buscando lo que tanto había asustado a don Gil, nos preguntábamos qué había estado haciendo aquel señor a esas horas en el panteón. No había nada que estar buscando por allá. Quizás venía de las fábricas del otro lado del cerro, pero incluso en ese caso subir hasta allá no resultaba una opción viable. Escuchamos algo, quizás una voz a lo lejos, calculo que más allá de las últimas tumbas. Y luego detrás, por donde acabábamos de llegar, parecía que venía de la vieja iglesia. Yo sin pensarlo empecé a caminar para salir del panteón, pero alejándome de aquel camino que daba hacia la iglesia. Mis amigos me siguieron, y creo que ya para esas alturas estaban igual de asustados que yo, o quizás siempre lo estuvieron,
pero nos habíamos engañado dándonos valor entre los tres. Se volvió a escuchar aquella voz. Era claro ahora que provenía de la iglesia o de detrás de ella, y entonces yo casi piso una fogata apagada con tierra. Al patearla, notamos que todavía salía humo. Alguien acababa de apagarla. Y alrededor vimos cazos y hierbas en racimos por entre las tumbas. Parecía que algo estaba ocurriendo ahí, algo que se había terminado de repente. A lo lejos vimos subir las luces de 2 patrullas. Un camino rodeaba aquel panteón y desde ahí se podía ver con toda claridad la rampa de acceso a la colonia y aquella última subida que terminaba en el panteón. Las patrullas estaban cerca y nos echamos a correr al cerro. No nos llevábamos bien con los policías y nos iban a quitar lo que nos encontraran a cambio de no inventarnos que andábamos fumando marihuana. Ya nos había pasado. Volteamos a ver una última vez aquella iglesia. Creí ver el resplandor de una vela o de una luz tenue rebotando en aquella ventana y casi como si estuvieran cerrando esa puerta, la que tenía un candado enorme frente a ella, la que no se abría en años. Pero mis amigos no lo vieron, o dijeron no haberlo visto. Aquella vez fue la primera en que nos dio miedo de verdad aquella iglesia, y también las leyendas que tanto se contaban de aquel panteón y que hasta entonces habíamos ignorado. Miedo que estábamos a punto de confirmar. Teníamos toda la razón de sentir. Pasaron varios días y nos habíamos intentado olvidar de aquella noche. Después de todo, no pasó de algunos sonidos raros y los restos de un fuego que hubiera podido ser de cualquier cosa. Estábamos jugando fútbol cuando se acercó el chivo, un malviviente de la zona que pasaba de los 30, pero que cuando no tenía nada más que hacer, iba y se metía en nuestros juegos a pesar de que le dijéramos que no podía hacerlo. Me quitó la pelota y se puso, según él, a gambetear a todo el mundo, y luego pateó el balón lo más lejos que pudo, gritando gol y carcajeándose. Uno de los niños más chicos salió corriendo detrás de la pelota, que ya se iba por la pendiente hasta la calle de abajo. El chivo se me acercó y con su aliento horrible me preguntó si no tenía algunas monedas. Le dije que no. ¿Ya subiste hasta la iglesia del panteón? Ya se metieron, le dije. Seguro si ves antes que los demás malandros encuentras algo que robarte de ahí. Me preguntó si hablaba en serio, si no le estaba mintiendo, y mis amigos confirmaron lo que acababa de decir. Vimos luces allá adentro, y se escuchan ruidos. Habríamos dicho hasta mentiras con tal de que se fuera, pero era cierto. Y así como llegó, se alejó calle arriba, apurado por ir a robarse lo que pudiera de ese lugar. Para cuando regresó el niño con la pelota, ya se nos había acabado la luz del día, y nos quedamos solo los grandes, entre comillas, a platicar. Fue una de esas noches de suerte en que Giovanna y sus amigas pasaban por ahí y se quedaban a platicar un rato con nosotros, y nos sentíamos grandes, importantes. Giovanna ya tenía 15 años. Para nosotros era toda una mujer que nos intimidaba, aunque ella siempre parecía acercarse de lo más casual y se divertía con nuestras bobadas infantiles. Teníamos acaso una media hora platicando cuando escuchamos un grito a lo lejos, la voz del chivo, acercándose por la calle de atrás. Las chicas se despidieron rápidamente y se fueron hacia sus casas. Todos por la zona conocían al chivo y cómo se ponía cuando se drogaba. Sin duda era hora de meternos, pero nosotros sentíamos cierto nerviosismo especial. El chivo no se había drogado. Sabíamos que no tenía dinero para nada. Nos había pedido monedas. Algo había pasado allá arriba. Toda esa noche, sin poder dormir, un amigo que vivía cerca de mí y yo pudimos escuchar la voz del chivo, pasando por la calle como buscándonos. Estaba tan trabado, tan mal, que ni siquiera podía pronunciar palabras, pero sabíamos que andaba allí afuera, que nos andaba buscando,
que si hubiera sabido exactamente en dónde vivíamos, se habría metido a nuestras casas por nosotros. ¿Qué se habría encontrado allá? ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe si había llegado hasta la iglesia, si había logrado entrar. Me repetía a mí mismo para no sentirme culpable cuando lo escuchaba. Cuando uno de los vecinos, taxista, salió tempranito a trabajar antes de que amaneciera, se encontró al chivo tirado en medio de la calle, con sangre saliéndole de la boca, ya inconsciente. Llegó una ambulancia por él y lo regresaron 2 días más tarde, con la boca hecha pedazos. Algo le pasó. Nunca me animé a preguntarle, pero algo le hicieron en la boca y ya no pudo volver a hablar, al menos no completamente, y ya no subía para nuestros rumbos. Se quedó trabajando allá abajo, ayudando en la base de taxis en la zona baja de la colonia. Como una semana más tarde por fin vimos a Joel, el hijo de Don Gil, a quien ya no dejaban salir a jugar con nosotros, desde aquella vez que su papá pasó todo asustado y se lo llevó. Lo encontramos en las maquinitas, jugando, aprovechando que su papá andaba trabajando. Le preguntamos que por qué ya no salía y nos contó. Nos dijo algo de lo que nos burlamos, pero que luego entenderíamos de forma distinta. Nos contó lo que su papá dijo haber visto aquella noche, lo que lo asustó de esa forma, lo que le había hecho buscar a como diera lugar una casa que pudiera pagar para alejarse de ese barrio. Antes de decirles qué fue, quiero contarles lo que nos dijo un taxista amigo de mi papá sobre lo que supuestamente le había pasado al chivo allá arriba en el cerro. Decía que aquel lugar, aquel panteón era famoso desde antes de que se llenara de casas ese cerro, por lo que pasaba, por la leyenda, por lo que se hacía, que era un lugar de mucha energía y que a él alguna vez le tocó ir a dejar gente hasta allá, en la madrugada, en medio de la nada. Allá se llena gente mala, gente del diablo, así decía. No gente de aquí, gente rica que viene de lejos. Casi todos se suben por el sendero que viene desde atrás, de las fábricas, para no pasar por la colonia. Desde hace mucho, continuó, dicen que de una cueva sale el diablo. Seguro han escuchado esa leyenda. Es famosa en la ciudad, no solo aquí en la colonia. Y hay gente que se lo cree. Parece que el chivo se metió en el panteón en pleno ritual y los vio, y algo le hicieron para que no contara nada, para que no dijera a quién vio. Tenía la boca llena de cenizas, toda quemada. Quién sabe si pueda volver a hablar, pero ya aprendió la lección. Espero. Recuerdo bien que estábamos todos escuchándolo, todo el grupito, embobados, como hacen todos, creo, ante los chismes de ese tamaño, más cuando pasan tan cerca de uno, con gente que conoces. Pero en especial Mario, Fer, el Chabelo y yo estábamos impactados porque nosotros habíamos escuchado la historia de Don Gil, lo que vio, de cómo dice que venía de las fábricas, aquella noche en que prefirió subir el sendero del cerro que pasar por las faldas, por los rebajes, donde ya lo habían asaltado. No le daba miedo el panteón, ni la iglesia abandonada. Hasta aquella noche. Decía que primero escuchó voces, rezos que venían del panteón, y que podía ver la luz de una hoguera rebotando entre las tumbas rotas. Eso no lo asustó. Era sabido por todos que hasta allá subía gente rara. Lo que le asustó fue lo que vio en la iglesia, que tenía la puerta principal abierta. Esa puerta que siempre estaba cerrada con un candado enorme. Adentro no había más que oscuridad, pero a unos metros de ella, mirándose al panteón, pudo ver una figura negra, negra por completo. Parecía un hombre de color negro, no como la raza, no, sino completamente negro. Pero al llegar a la cabeza, tuvo que acercarse un poco, tallarse los ojos, cerciorarse de que no estaba soñando. Se acercó hasta llegar tan solo unos metros, como hipnotizado,
mirando a esa figura que parecía ignorarlo, que solo miraba directamente hacia el centro del panteón, hacia la hoguera. Aquella figura tenía una cabeza como de chivo, y él hubiera jurado que era una máscara, un disfraz, pero esta cosa volteó, lo miró, parpadeó incluso, y le sonrió, antes de volver la vista hacia aquel fuego en el cementerio. Don Gil bajó caminando, sin poder controlar el cuerpo como para correr, y al escuchar voces en una calle se dio vuelta por ahí para encontrarnos a su hijo y a nosotros platicando. Si solo se imaginó aquello, no lo sé, pero sé que Don Gil no volvió a ser el mismo. Es más, para cuando se fueron de la colonia 2 meses más tarde, Don Gil ya tenía el pelo completamente blanco. No fue la última vez que nos enteramos, que sufrimos, de lo que pasaba allá arriba en el panteón, en la iglesia, donde aún hoy le hacen misas al diablo.